Independizarse siempre es una idea positiva, pero para un joven de 17 años, salir al mundo real y ganarse la vida no es algo tan sencillo. Esto le ocurrió a Aiden, un chico que vivía con una familia problemática, y cuando los problemas con sus padres empeoraron, decidió salir de su casa y probar suerte por sí mismo. Los primeros meses fueron los más difíciles para él. Usualmente se quedaba a dormir en casa de algunos amigos, hasta que los padres de los mismos decidían que ya no podían darle asilo. Finalmente consiguió un trabajo en una vieja bodega industrial. Lo único que debía hacer era cargar cajas todo el día, y la paga, aunque bastante austera, no estaba nada mal. La bodega era imponente y se encontraba en un lugar apartado de la ciudad. Estaba alejada de la población y rodeada únicamente de rocas y árboles viejos. Aiden hacía casi 2 horas de camino desde el hotel de paso donde se quedaba hasta su trabajo, lo que después de una semana se volvió muy cansado y poco efectivo, pues cada noche que pasaba en aquel hotel de mala muerte le costaba el 80% de lo que ganaba diariamente, dejándole solo dinero suficiente para el transporte y algo de comida barata. El muchacho estaba muy cansado, estaba a punto de renunciar, pero entonces ocurrió algo. Él siempre dormía durante el trayecto hacia el trabajo, pero esa mañana estaba tan estresado que no conseguía quedarse dormido. Desde la ventana del autobús pudo ver algo de lo que no se había percatado antes, pues muy cerca de la bodega, a más o menos 1 kilómetro de distancia, se encontraba una pequeña casa de madera. Nadie la habitaba, y eso podía notarse de inmediato. Era una casa abandonada y sucia, pero donde otros veían ruinas, Aiden, que era bastante astuto, veía una oportunidad. Pensó en mudarse a esa vieja casa y convertirla en su nuevo hogar. No tenía servicios básicos, pero al menos sería gratis. Además, le quedaba muy cerca del trabajo y podría llegar incluso caminando en menos de 15 minutos. De esa forma no gastaría en transporte ni hospedaje. Era perfecto. Pasaba todo el día en la bodega, así que solo necesitaba la casa para pasar la noche. En el trabajo había baños con regaderas y un muy buen comedor, así que no habría problemas. Estaba tan entusiasmado con su nueva idea que esa misma noche, al salir del trabajo, decidió ir a echar un vistazo. El camino estaba oscuro y Aiden caminaba a tientas sobre las rocas y la hierba. A lo lejos, la pequeña casa se perdía entre la oscuridad, pero finalmente llegó al lugar. Desde ahí aún podía ver la imponente bodega donde trabajaba sin ningún problema. La puerta de la casa estaba cerrada, pero no tenía ningún cerrojo, así que simplemente la empujó. El rechinido de las bisagras sonaba muy fuerte en aquel completo silencio. Solo el viento silbando en las ventanas viejas opacaba un poco el llanto oxidado de la vetusta puerta de madera. El chico entró a paso lento, con miedo de ser atacado por alguna serpiente, una tarántula o incluso algún otro vago que le hubiese ganado la idea. Pero lo único que encontró fue silencio absoluto y una completa oscuridad. Siguió caminando lentamente por el viejo piso de madera, que crujía al contacto con sus botas de trabajo. La casa era más bien un pequeño cuarto de unos 16 metros cuadrados. Había algunos muebles empolvados, pero todo estaba muy oscuro, y Aiden no podía distinguir nada con tanta oscuridad. Había unos estantes con máscaras extrañas, como trofeos de cacería, y algunos frascos probablemente de conservas. En el ambiente
se percibía un aroma característico y bastante fuerte, un aroma que él no podía describir. En medio de la habitación había una enorme cama con sábanas viejas y lo que parecían ser ropas enrolladas a la izquierda del colchón. El lugar era tétrico, pero para él era perfecto, pues representaba un lugar donde quedarse, y lo mejor de todo es que era completamente gratis. Miró la hora en su reloj barato con la luz de la luna y vio que era casi la medianoche. Ya no tenía tiempo para volver al hotel y avisar que no alquilaría más la habitación. Pero no era necesario, pues sus únicas pertenencias eran las ropas que llevaba puestas aquel día. El muchacho decidió entonces pasar la noche en el lugar. Arrepentido de no haber robado una linterna del trabajo, sacudió superficialmente las viejas sábanas de la cama, se quitó las botas y se recostó junto al bulto de ropa maloliente que permanecía aún junto a él. Totalmente exhausto, comenzó a quedarse dormido. El silencio era total, al igual que la oscuridad, y no le costó trabajo relajarse, a pesar del lúgubre ambiente que le rodeaba. Pero después de quedar completamente dormido, aquel silencio se rompió. Aiden comenzó a escuchar muy tenues murmullos, así como voces bajas y rasguños bajo el colchón. El chico despertó exaltado y decidió ignorar todo aquello, creyendo que se había tratado de una simple pesadilla. Volvió a cerrar los ojos y trató de volver a dormir. Pero pronto aquellos murmullos que había escuchado se convirtieron en llantos desgarradores, llantos sofocados de niños cuyo origen parecía ser debajo de la cama. Ya bastante asustado, el muchacho decidió tomar valor y asomarse lentamente bajo la cama, pero a esas horas de la noche no podía ver absolutamente nada. Todo era oscuridad. Eran ya las 2:30 de la madrugada y Aiden no había logrado descansar ni por un segundo. Quería salir corriendo de ahí, pero no tenía el valor para bajar sus pies descalzos al viejo piso de madera, en medio de la oscuridad. Estaba atrapado en esa cama, en esa vieja casa de madera. Los llantos y murmullos continuaron y cada vez eran más claros. Vete. Vete. No hay nada que puedas hacer. No te duermas. Él duerme todo el día. Vete. Muerto de miedo, el pobre chico no aguantó más. Rápidamente se incorporó y tomó sus botas. Se las puso lo más rápido que pudo y trató de encontrar la puerta a tientas. En medio de su desesperación, tropezó con un viejo estante de madera, de donde cayó una pequeña vela blanca y unos fósforos. Rápidamente sacó uno de la cajita y lo usó para encender la vela. La pequeña casa se iluminó por completo. Lo que el muchacho vio hizo que su corazón se detuviera por un momento. Su sangre se sentía fría como el hielo y sus ojos se negaban a creer lo que estaban viendo. El lugar era más terrible de lo que parecía. Las paredes estaban llenas de rasguños y sangre seca. Los frascos de los estantes no tenían conservas, como él había creído, sino partes de cuerpos humanos, dedos, labios, ojos, incluso una mano completa. Y las extrañas máscaras que había visto colgadas en las paredes como trofeos de cacería no eran sino pequeñas cabezas cortadas y descompuestas, cráneos con carne carcomida que guindaban con cadenas en las paredes. Pero eso no era lo peor de todo. Al girar hacia la cama donde había dormido, el chico se dio cuenta con tremendo asco y horror que el bulto de ropa que estaba junto a él era en realidad una extraña criatura, algo muy parecido a un hombre, un enorme tipo, cubierto de vello corporal
y lodo seco por todo el cuerpo, con ropas desgastadas y colmillos enormes. Tenía los ojos cerrados y parecía estar muerto. No se movía ni parecía respirar. La horrenda criatura humanoide permanecía inerte del lado izquierdo de la cama. Aiden se acercó lentamente a él, con la pequeña vela blanca en su mano. Entre más se acercaba a la criatura, más horrenda y repugnante le parecía. La cera de la vela quemó su mano y lo hizo soltarla involuntariamente. La vela cayó al suelo y siguió encendida. Aiden se agachó para recogerla y entonces pudo ver lo que había debajo de la cama. Ahí se encontraba un enorme hueco que daba a una especie de sótano. Con la luz de la vela pudo ver todo con claridad. Era un cuarto de tortura, lleno de niños pequeños, atados con cuerdas y cadenas. Niños y niñas de entre 5 y 10 años. Algunos tenían miembros amputados, otros ni siquiera se movían, y unos cuantos más gritaban y lloraban tratando de quitarse las ataduras. El reloj de Aiden sonó, como lo hacía cada hora. Ya eran las 3 a.m. y uno de los niños, el que estaba más cerca de la entrada al sótano, volteó hacia Aiden, quien miró con horror el rostro del pequeño, para darse cuenta de que no tenía ojos. Se los habían arrancado. Aiden escuchó entonces lo que parecían ser pasos justo detrás de él. Se incorporó y contempló con horror la cama vacía. La criatura ya no estaba ahí. Y fue entonces cuando el niño sin ojos le dijo: «Te dije que te fueras. Él duerme todo el día y siempre despierta a las 3.